todos tenemos interés por escuchar a Javier Olivares y que nos cuente pues todo lo que pasa en torno a esa serie y a otros trabajos que él nos ha pasado a través de la televisión. Bueno, tenemos un guionista, y eso es una novedad dentro de la universidad, porque autores literarios son los que nos suelen visitar, sobre todo en esta sala, pero hoy tenemos la ocasión de contar con la presencia de un guionista. Y yo me alegro especialmente por esta circunstancia, porque forma parte de una realidad que uno siempre entra en el ámbito académico, porque estamos un tanto al margen de la realidad, al margen de lo que es nuestra actualidad cultural, y no hemos sabido reconocer todavía en este ámbito académico por la importancia que tiene el papel de los guionistas. Yo recuerdo hace 15 años, cuando tuve la oportunidad de trabajar durante varias temporadas con Rafael Azcona, y eso desembocó en un libro, bueno, pues que se quedaba sorprendido porque desde una universidad alguien le llamara, alguien se interesara por el trabajo de quien era un guionista. Y estábamos hablando históricamente el más importante de los guionistas del cine español y uno de los más importantes del cine europeo. Las cosas han empezado a cambiar, y hoy en día, tal vez en otras facultades, no tanto en filología como en comunicación audiovisual, pues tenemos trabajos sobre los guionistas, tenemos estudios sobre esa labor. Pero tendría que cambiar mucho más, porque la importancia de este colectivo es decisiva en el mundo audiovisual y, por supuesto, no nos podemos encerrar en los cauces de la literatura que siempre se han dado y debemos abrirnos a una realidad que está ahí a nuestro alcance. Y en este caso nos encontramos con un guionista de series que han tenido bastante eco en el panorama nacional y que son series sobre todo de televisión y que nos recuerdan algo que también forma parte de nuestra más inmediata actualidad cultural, y es la importancia de las series. No es casualidad que haya mucha gente hoy aquí, porque hay mucha gente que disfruta con las series y que se interesa por ese mundo de las series en televisión, que por supuesto nos ofrece un programa muy heterogéneo, un programa donde hay productos de muy diferente valor. Pero yo creo que varias de las series que son fruto del trabajo de Javier y de su hermano, pues son evidentemente importantes dentro de la actualidad comunicativa y cultural de estos últimos años. Y encima Javier y su hermano pues se atrevieron a hacer algo insólito en este programa, porque aquí series de familia, series más o menos costumbristas, en torno a una farmacia o en torno a un rincón familiar o vecinal, ha habido y habrá muchas seguramente. Pero que no. Bueno, pero que de esas están aseguradas. Pero Javier se atrevió nada más y nada menos que a hablar de la historia de España, viajar a través de esa historia de España y hablarnos de Lope, de Cervantes o de muchos personajes que forman parte de nuestro mundo a través de una serie de televisión, con unos planteamientos realmente renovadores, curiosos, sugerentes, incluso divertidos muchas veces, y fundamentalmente consiguiendo algo insólito en este país, que es que, pues, por ejemplo, que si no recuerdo mal, Lope de Vega se convirtiera en trending topic en un día determinado. Es una cosa que a mí me parece... Y Cervantes en trending topic mundial número 1. Bueno, pues algo absolutamente insólito, ¿no? Que desde luego nosotros no lo podríamos conseguir nunca a través de nuestro trabajo. Por lo tanto, agradecerle ese atrevimiento y agradecerle el éxito de ese atrevimiento que ha tenido una serie que cuenta con, ya lo vemos aquí, pero que cuenta con un montón de seguidores que no solamente han visto los capítulos, sino que, bueno, pues ahora a través de otros medios están siguiendo con los diferentes productos derivados de esos capítulos. Y luego, conseguir algo tan difícil, de tan complejo equilibrio,
cómo compaginar el entretenimiento, que es el objetivo fundamental de una serie en televisión, con el conocimiento, en este caso de carácter histórico, en un país donde la gente tiene unos niveles de conocimiento histórico realmente digamos, pésimos. Nos encontramos con que de repente pues la gente pues se interesa por lo que ha pasado en diferentes épocas y se interesa entreteniéndose como debiera ser, a través de una televisión que debiera cumplir unos objetivos bastante distintos a los que suelen ser habituales en el panorama televisivo español. Por lo tanto, estamos hablando de un éxito que debemos agradecer y que nos debe congratular, y un éxito a pesar de todas las dificultades, porque aquí se triunfa no porque te lo pongan fácil, sino porque te lo ponen difícil, y a pesar de eso sigues, mantienes el tipo y afrontas todas las dificultades, que no son pocas. Yo estoy convencido, y Javier lo corroborará seguramente, que se puede contar de una serie hacer otra serie con los problemas que ha tenido la serie, o de una película hacer otra película con los problemas que ha tenido la película, que ha pasado detrás de las cámaras, y en este caso, por lo que yo he podido saber, ha pasado mucho, y se han sorteado numerosas dificultades. Y yo creo que si el objetivo al final se ha conseguido, ha sido por el apoyo de lo que vemos aquí, el apoyo de la gente, el apoyo de hacer algo distinto, el apoyo de no conformarse con lo que siempre es habitual en el panorama televisivo. Por lo tanto, tenemos muchas razones para agradecer a Javier que esté aquí con nosotros, y para agradecerle su trabajo y pedirle que, por supuesto, que continúe por esa línea de atrevimiento, esa línea de romper cauces, y, por supuesto, pues le invitamos a que nos cuente algunas de las peripecias, que serán muchas, o de los objetivos que has intentado conseguir con esta serie fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer estar aquí, agradeceros que hayáis venido a esta serie que no ve nadie, y que somos 4 gatos, etcétera, etcétera. Y también siempre me emociona ver que esta serie me ha hecho pisar muy a menudo territorios universitarios, lo cual me parece un honor para la serie y para los que hemos trabajado en ella, ¿no? Yo no querría extenderme mucho al principio, porque prefiero que me preguntéis vosotros y vamos hablando directamente, ¿no? Solo deciros que esta serie ha sido el empeño de unos pocos que hemos querido hacer una serie distinta, que nos gustara, harto de ver series de aquí que no nos gustaba ninguna, y en las cuales en algunas incluso hemos trabajado, y que si a mi hermano Pablo, a mí nos dicen que el efecto de todo lo que se ha conseguido esta serie, en premios, en cariño, en charlas, en redes sociales, haber sido elegida la mejor serie española de todos los tiempos, que me parece hasta una exageración, debe ser porque viajamos y cambiamos los resultados, me parece impensable, ¿no? Es mucho más que un sueño. Paradójicamente estamos hablando de un sueño y de algo impensable y maravilloso, de una serie que a día de hoy ya no existe, ¿no? Y que me encanta estar aquí también acompañado, porque yo hoy cierro un poco mis apariciones públicas como Ministerio del Tiempo, porque no puedo estar como Penélope esperando a Ulises, o la estación, como la canción de Serrat, ¿no? Entonces, lo digo para los que vayáis a preguntar si hay 4 temporadas y tal igual. No lo sé, insisto, no tengo los derechos. Puede darse el caso de que haya 4 temporada, como pasó con Isabel o con Víctor Ross, y no esté yo. Puede pasar cualquier cosa, es decir, no hay ningún... Hombre, creo que en este caso es más complicado, porque si ya en los otros casos fue un poco raro, aquí... Pero como no depende de mí, yo prefiero hablar de las cosas que dependen de mí, que ha sido un viaje maravilloso, y que han sido 3 temporadas, y
y que sobre todo, para hablar de analizar la serie y demás, la serie ha vuelto a nacer ahora en Latinoamérica, en Inglaterra, en Estados Unidos, y está teniendo unos comentarios maravillosos. Eh, no podemos competir con comentarios maravillosos de otras series porque como estamos cerrados no tenemos ni community manager, ¿me entendéis? Es decir, con lo cual este tipo de cosas hay que mirarlas muy bien, cómo se pueden analizar. Pero creo que la serie ha tenido 3 temporadas, que tiene 3 temporadas y que tendrá 3 temporadas, porque seguirá ahí para que la quiera ver. Porque lo maravilloso de las series es lo que perdura en el tiempo. Y yo creo que esta serie ha conseguido mucho más de lo que pretendía y que verdaderamente ha sido y es un honor conseguir todo esto sin ser líderes de audiencia. Porque eso implica algo mucho más fuerte todavía. Es que hemos sido la serie que ha demostrado que las cosas no son como parece que eran. Eso por un lado. Y segundo, somos la serie en la cual pues, probablemente muchas otras series que han ido apareciendo muy modernas y muy tal, pues a lo mejor no hubieran aparecido si 4 locos no nos hubiéramos dado de cabeza con la pared tantas veces, ¿no? Y creo que es un hecho. Simplemente mirar el calendario y las fechas de cuando sale una serie u otra es un hecho. Así que me pongo a vuestra disposición y no sé, que me pregunten lo que quieran. Yo es que no. Además, todos los que están aquí son conocedores de la serie. Han leído, entonces lo que les voy a contar le va a sonar a repetido. O sea, que me pregunten ellos y ya está. Pues si no se atreve, yo voy a hacer la primera pregunta. Venga. Bueno, estamos dando, con muchos de los que están, muchos de los alumnos que están aquí, Siglo de Oro, Teatro de Siglo de Oro. Nos hemos encontrado con 3 capítulos donde aparecen Lope y Cervantes, que se llevan muy bien, son buenos amigos y tienen su... Bueno, algo de eso había, ¿no? Eran amigos, dejaron de serlo, se recuperaron. Y bueno, ver esa relación que le hemos estudiado y verla en una serie pues nos ha interesado mucho. ¿Cómo se te ocurrió digamos, sacar a Lope Cervantes con esa relación que es histórica, ¿no? Pero al mismo tiempo que da mucho juego en la serie? En la creación de la serie, la aparición de Lope fue idea de Pablo y la idea de que fuera Víctor Clavijo fue idea mía inmediatamente porque es clavado. y aparte un grandísimo actor. Y Pablo lo utilizó un poco con el tema de la Armada Invencible porque nosotros, aunque hablemos de personajes históricos y de momentos históricos muy importantes, lo que verdaderamente también importa es lo que le pasa a nuestros personajes. Es decir, a lo mejor no hubiéramos ido a Lope si no hubiera viajado en la Armada Invencible para hablar del hijo de Alonso, ¿me explico? Es decir, Y ya en la segunda temporada, claro, si haces una segunda temporada tienes que hablar del Quijote. Y a partir de ahí, como Víctor tenía tanto eco y todo el mundo quería que volviera a salir, incluso que formara parte de la patrulla, pues empezamos, claro, ahí había una historia, ¿no? Y la fuimos sacando. Pero fue algo natural, ¿eh? No fue algo tan preconcebido, ni... Lo que pasa es que luego el capítulo de Cervantes quedó muy bien y al final pues todo va cuadrando. Pero vamos, que hay una especie de crecimiento natural, ¿no? Y creo que os dio la oportunidad de viajar un poco, ¿no? Porque una de las cosas sorprendentes que he visto en algunas entrevistas que has concedido es que has viajado mucho en el tiempo, pero no en el espacio. O sea, que la serie está toda rodada en Madrid por problemas presupuestarios. La tercera no, la tercera ya tiene su kilometraje. Lo que pasa es que una de las primeras veces que salimos fue a hacer el capítulo de Cervantes al Corral de Comedias de Almagro. Que la gente se por fin viaja a un sitio de la época donde... Y es mentira, porque el Corral de Comedias es posterior. Con lo cual tenemos una noción del pasado un poco a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, rodar en el Corral de Comedias de Almagro es un placer, o sea que ahí sí nos lucimos. Sí. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días. Bueno, yo le empecé a seguir a usted por la serie Isabel. Yo tenía como unos 15 años y la empecé a ver, me leí la primera novela y bueno, ya segunda y tercera que tal. Y bueno, fue mi hermana la que me dijo, pues ¿sabes que el ministerio lo dirige Javier Olivares? Y dije yo,
bueno, pues vamos a verla. Y me enganché desde el principio, además cuenta con actores que me gustan muchísimo. Y bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno, de mis personajes favoritos, como de muchos de los aquí presentes, es Amelia, es Aura Garrido y Irene Larra. Entonces, esos personajes, ¿de dónde surgen? Y más concretamente, ¿de dónde surge Amelia? Quiero suponer que surge de... Vamos a crear una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que quiere estudiar en un tiempo en que las mujeres eran un punto y aparte. Entonces, quiero saber como un poco el trasfondo de esos personajes. Muy bien. Amelia surge como... cada personaje simboliza algo, ¿no? Entonces, los tres protagonistas del inicio representan las dos Españas. Alonso Entre Ríos representa la España de muerte, honor o muerte, victoria, o sea, la de los tercios, que es un poco la España tradicional, que tiene, digamos, muy difícil encaje con una España moderna, porque la otra es Dios, rey, patria, mientras que, digamos, la España moderna la representa Amelia Folk, y para nosotros la España moderna es una España que jamás se le ha dejado levantar la cabeza del todo. Y yo creo que lo simbolizamos en aquellas primeras mujeres que muchas tenían que vestirse de hombre, cortarse el pelo para ir a la universidad, ahora sí es mayoría, qué curioso, ¿no? Y también en una mujer, o sea, universidad, mujer, y luego también en Cataluña, que aunque ahora pasan cosas muy raras allá, ha sido siempre vanguardia en ese sentido y tampoco ha sido muy querida, probablemente por ser vanguardia, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, ahí juntamos la España moderna, la tradicional, y luego le añadimos la tercera, que es la escéptica, ¿no? Que es la de Julián o la de Pacino, que es la de que están cansados de que las otras Españas se peleen y lo que quiere es irse a tomar una caña. Nuestra idea era juntar todas esas Españas en un mismo equipo y que en vez de discutir lucharan juntas, ¿no? Y de ahí surge ese concepto. Irene Larra surge de una manera ya más menos preconcebida, más de guión, por parte de mi hermano, que diseña los personajes inicialmente, y surge ese concepto que nosotros siempre ya habíamos manejado muchas series de, por un lado, mujeres fuertes que no necesitan de un hombre para tener una secuencia, y luego, por otro lado, de algo que llevamos haciendo siempre, hasta en series horribles que hemos hecho, de dar a los personajes LGTB una normalidad. Es decir, están ahí, pero no porque son gays o porque son heteros, sino sencillamente porque son buenos en su trabajo. Y luego su opción sexual o su intimidad o pertenece a ellos. Y yo creo que en ese sentido es decir, es curioso como en el personaje de Irene Larra lo revolucionario es haberlo planteado con normalidad. Lo cual me parece muy triste. Yo cuando de repente veo yo creo que cuando Calle dio el pregón, no como Cayetana, sino como Irene Larra, un personaje, dio el pregón del Día Mundial del Orgullo Gay, dije, nos estamos volviendo locos. No sé si me explico ya. O sea, yo orgulloso, doblemente orgulloso, pero que es una sensación de decir, no podíamos esperar tanto porque en realidad nos parece lo más normal del mundo lo que estábamos escribiendo. No pretendíamos romper ningún esquema ni ser revolucionarios, ¿no? Simplemente esa normalidad de que la opción sexual de cada uno no interfiere en su calidad profesional ni en su valor como protagonista, ¿no? Y nada más. Bueno, y ya me callo, la segunda ya me callo. ¿De dónde salen? Esta pregunta viene de parte de mi hermana, pero está en el instituto, no puede asistir. ¿De dónde sale digamos, el clic para hacer que el capítulo tenga sentido? Por ejemplo, en el caso de la pelea Cervantes-Lope, el por qué tiene que intervenir la patrulla, el desajuste histórico, ¿por qué precisamente ese tiempo, esos personajes, ese tal? Porque sí, Lope y Cervantes son conocidos, pero por ejemplo en el primer capítulo en el que interviene Michelle Jenner, como ella misma, como Isabel, todo el tema del empecinado y demás, no es un personaje tampoco que se conozca en cultura general. Bueno, es que esto es muy largo, vamos a ver. Si no es secreto profesional. Yo como cultura general, yo en mi infancia estudié el empecinado. Bueno, yo no.
Claro, quiero decir con esto y de hecho había un programa en televisión española que escribía Antonio Gala, en el que se dedicaba un capítulo al empecinado y lo podéis encontrar en YouTube sin ningún problema, ¿no? Luego, en este sentido hemos sido... A mí cuando me decían, hombre, hay miles y miles de búsquedas del empecinado, y yo decía, no sé si alegrarme o entristecerme, porque claro, si el que le busca es que no le conoce, ¿no? Es decir, nosotros empezamos con el empecinado. Cada capítulo en ese sentido es un universo. Mira, el primer capítulo se planteó como una exposición de personajes que tenía como símbolo un tema que iba a ser general en toda la serie, que es que maltrata a España a sus héroes. Es decir, el empecinado es un símbolo de la guerra de la independencia, probablemente el último momento en el que España fue una unión total en contra de un invasor, y cuando de repente vuelve el rey le ejecuta. Y manda exiliar a Goya, a Jovellanos, es decir, era el símbolo de lo que nosotros queríamos contar como historia. El clic es lo más complicado de esta serie. Porque la gente me dice, oye, ¿por qué no hablas de este tema? Y digo, sí, lo hemos intentado, pero no encontramos el clic. ¿No? Por ejemplo, ahí hay clics muy forzados. Por ejemplo, nosotros sabíamos que Napoleón pasó 3 noches en un monasterio en Segovia y que había 3 personajes, tres españoles que iban a ejecutar, y que la abadesa le convenció de que no les ejecutara cocinándole, pasando la noche hablándole, y luego la nombró... Todo eso es cierto. O sea, lo más ridículo y absurdo es lo cierto. Pero no nos vale. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió que uno de esos 3 hombres a ejecutar fuera un abuelo de Suárez. Con lo cual, si le matan, no hubiera surgido Suárez y la historia de España hubiera cambiado definitivamente. Hay veces que ya tienes que aplicarle esa inventiva un poco... En el caso de Cervantes y Lope, si te das cuenta, yo tuve mucha discusión con el equipo de guión, porque en realidad el tema no tiene que ver con ellos, es la firma de una alianza en Valladolid entre Inglaterra y tal, y cómo hay alguien que la intenta boicotear. Que era cierto que había mucha gente en contra de firmar esa alianza, por rivalidades absurdas, y porque a algunos les interesaba que siguiera la guerra por una cuestión económica. Eso no es de ahora, ¿eh? Pero claro, yo dije, si es que en esa época fue cuando se acaba de nombrar Valladolid capital, cuando fue un bombazo inmobiliario el Duque de Lerma, que ríete tú de las estafas inmobiliarias de ahora. Recordé que estuve en casa de Cervantes y contaban cómo cuando compró la casa, lo que ahora es una avenida estupenda en Valladolid, era un río fétido. Perdón, pero que no doy abasto. Y a partir de ahí dije, no, es que aunque el tema sea este, yo quiero juntar a Cervantes con Lope y con Shakespeare, que también en el caso de Shakespeare es como un mito urbano. La gente dijo que no estaba documentado, pero yo imagino, Shakespeare ya tenía un eco en España de autor de éxito, ¿no? Entonces, bueno, y ahí incluso hice predominar el paisaje por encima del clic. O sea, que cada capítulo es una historia en eso. No, pero eso supuse que era complicado buscar el problema, porque... Muy complicado. Es lo peor. O sea, porque hablar de historia puedes hablar. O, por ejemplo, en el caso de Isabel, que es una serie histórica, porque la nuestra es una serie de género de fantasía, en el que lo que no es fantasía es la documentación histórica. O sea, la sin sombrero, la vampira del Raval, todo está completado. Lo que pasa es que para nosotros la historia no es solo lo que viene en los libros, sino lo que ha venido en los periódicos, sino porque el concepto de historia con mayúsculas ya creo que ya es mucho más abierto y con un concepto muy claro de que la historia no es solo lo que cuentan de la batalla que ha ganado tal o del rey, que hay gente que vivía en aquella época y que algo pasaba o algo vivía, ¿no? Pero el clic es lo más complicado. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre la profesión. Quería saber, basándose en su experiencia, o sea, ¿cuáles son las habilidades que tendría que tener un guionista? Esfuerzo. Capacidad de documentación y leer mucho. Desde la prensa, novela, ensayo, todo.
no leer tanto manual como leer poesía, novela, lo que sea. Os recuerdo que Javier, aparte de ser guionista, es historiador. O sea que, Hablaré por señas. o sea que en este caso se aunan dos facetas que son importantes de cara a una creación como el Ministerio del Tiempo. Porque yo creo que si no fuera por esa base histórica, pues muchos de los aciertos de la serie no se habrían producido, ¿eh? Bueno, enhorabuena por todo el proyecto, por todo el éxito, por las múltiples facetas que ya hemos comentado, por ejemplo, algunos, por el tratamiento de la mujer, el tratamiento de la literatura también lo hemos mencionado. Yo simplemente 2 preguntas. En el caso de la literatura hay personajes que se tratan, que solamente aparecen en un momento, que posiblemente podríamos, aquí, como estamos en la Facultad de Filología, habríamos deseado todo un capítulo, como aparece Valle Inclán, o una mención a Fray Luis, o la excelente homenaje a Hernández en la muerte de Julián, por ejemplo. No podíamos dejar de citar aquí Hernández en Alicante. La primera pregunta es, ¿hay algún autor, alguna autora literario que te hubiera gustado? Y la segunda, respecto al éxito y la repercusión, ¿el proyecto Transmedia nace o se hace? El proyecto Transmedia nace. Y se elabora en conjunto con los que hacemos la serie desde el principio. Lo que pasa es que luego nos desborda. Y de escritores, pues sí, yo creo que Góngora y Quevedo tenía que haber salido. Claramente, pero... Qué imagen más penosa estoy dando. A ver. Bueno, mi pregunta principalmente también es de historia, creo que es... Bueno, da igual. Porque en la serie hemos visto mucha contemporánea y mucha moderna y un poquitito de medieval. Pero, aunque hablar de historia de España por cuándo nace España es complejo, quería preguntar por si a nivel de guión y de tratamiento de la serie se plantearon capítulos de medieval y de antigua, como podría ser, yo que sé, la Córdoba califal o incluso la Roma republicana o imperial. Sí, pero hay 2 problemas ahí, el de presupuesto y el del idioma. Es decir, yo en una quinta temporada me hubiera matado por hacer un capítulo en latín. Como hizo Asterix, que tenía un libro... Pero, claro... Hombre, en Doctor Who, por ejemplo, el núcleo de la TARDIS traducía los idiomas. En series como Farscape había unos virus traductores, pero claro, en el Ministerio ya... Es que el Ministerio no es una serie de ciencia ficción. Es una serie fantástica, en todos los sentidos. Vamos a ver, es una serie de fantasía, por lo mejor. Entonces nosotros no tenemos utensilios. Es decir, nuestros utensilios son, para que te hagas una idea, y que es uno de los mejores momentos para mí de la serie que diseñó Anaís y Carlos de Pando, es cuando en el capítulo del Quijote llega Pachino, que es de 1980, y le tiene que explicar que es un pendrive un tipo de los tercios de Flandes y una mujer del 19. O sea, porque llega del 80 al 2016 y la informática para él es tan novedosa como para... No tenemos... Es magia, no es técnica, ¿me explico? Entonces no tenemos ese... A mí el hecho de hacer un capítulo en latín me hubiera parecido maravilloso. Pero si ya tenemos que demostrar que, bueno, como que parecemos Currito de la Cruz pidiendo una oportunidad, pero claro, no tenéis audiencia, os hemos regalado 3 años en antena, pues yo les digo, sí, ahora quiero un capítulo en latín. ¿Entiendes? Pero... Y lo del califato yo había pensado un capítulo de Maimónides, ¿no? De hecho. Y yo creo que además la España árabe en ese sentido es vital. Pero en esta serie, si te das cuenta, los alemanes hablan en alemán, los franceses en francés, los catalanes hablan en catalán, que también se nos ha criticado. Pero hay que entender que mucha gente burguesa de la Cataluña no hablaba más castellano que catalán.
Entre otras cosas porque, lo digo porque aquí todo el mundo recompone la historia a su conveniencia. Sí, claro. Es un arma política la historia también. Ya, pero es que de repente si tú analizas, es un capítulo que además en ese sentido está tirado con bala, ¿no? El de Marqués de Comillas. Que a mí me extrañó mucho que planteáramos que el Marqués de Comillas era un esclavista y no se quejara nadie. Ahora le han quitado la estatua, espero no haber influido en ello. Pero los que movían el poder en esa época, en la época del golpe de la dictadura de Primo de Rivera, de tal, eran las familias burguesas industriales catalanas. Que no digamos el núcleo conservador que mantenía el poder conservador en España, ¿no? Entonces, te quiero decir, de hecho, ¿dónde surge el anarquismo y el terrorismo tal? En Cataluña. ¿Contra quién? Contra quien sostienen ese... Es una lógica... Y entonces el hecho de utilizar el catalán o el castellano no es baladí. Pero el que de repente alguien llegue como... Yo recordaré siempre, una vez hace muchos años, me fui a ver a un amigo en Euskadi y estaba la abuela en casa y estaban echando una del oeste en ETV, en la cadena vasca. Entonces salía un indio apache hablando un euskera impresionante. Y dijo la abuela, qué majo el indio, que bien sabe euskera, ¿no? Entonces, claro, te quedas pensando o ves Espartaco y todos hablan inglés y dices... Ha llegado un momento en que eso no lo creíamos, pero yo creo que ha llegado otro momento en el que si decides ir por otra vía, no puedes saltártela cuando te conviene. ¿Me entiendes? Pero ojalá. Siguiendo los pasos de Mel Gibson, ¿no? Sí, hacer en arameo. En arameo. Las pastillas estas son la bomba, ¿eh? Muchas gracias. Publicidad. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, mi pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera viene por mi parte y la segunda por parte de mi padre. Emocionado estoy. Es que en mi casa somos muy fans de la serie y la hemos visto mucho. Bien, la primera es... De todos modos, perdona, necesitaré 3 vidas para agradecer en emociones todo lo que nos habéis dado y nos estáis dando solamente en este tipo de preguntas, ¿no? Es decir... Y esto vale más que las audiencias, que convencer una renovación, y yo creo que es maravilloso, o sea que muchas gracias. La primera pregunta, que es la mía, tiene que ver en qué momento se os ocurre añadir un autor a una obra que no tiene autor, como que es El Lazarillo de Tormes, y de encontrar en uno de los capítulos a un tal Lázaro de Tormes en una carreta por ahí. O sea, es maravilloso. Y la segunda tiene que ver por una curiosidad de mi padre que yo creo que no lo entendió muy bien. Él dice que las puertas, si una puerta es de un siglo, se queda en ese mismo siglo y tiene bucle. Yo le dije que no, que las puertas van avanzando el tiempo. Es mi curiosidad. Las puertas van avanzando. Lo que pasa es que como queremos contar lo que queremos cuando nos da la gana, unas tienen bucle, otras no, otras sí. Es decir, eso... No engañamos a nadie desde el principio, ¿no? Es decir, desde la frase aquella de Salvador de Somos españoles, improvisen, o del retrato robot dibujado por Cervantes, cuando dice Julián, pero ese tío Cervantes, dice, pero es muy bueno este dibujante, y dice Salvador, no va a ser bueno jodido si es Velázquez, ¿no? Es decir, ya a partir de ese término que no nos olvidemos, tiene mucho que ver esta serie con series como Life on Mars, menos como con Doctor Who, diga lo que diga la gente, con muchos referentes literarios que fueron los que surgieron de donde surge esta serie, pero esta serie tiene también una deuda muy clara desde el capítulo 1, minuto 0 con Berlanga y con Ibáñez. Sí, ¿por qué no hay vigilancia en los pasillos y pasa todo por allí? Pues porque no hay dinero. Y si hay dinero, pues se la lleva el funcionario, el subsecretario, entre medias. Eso no es ciencia ficción, eso en España es realismo, neorrealismo, ¿no? Es decir, que no... Entonces, tampoco pasa nada, ¿no? Eso por un lado, en lo de la puerta, que no hay...
hay lógica, pero normalmente la lógica de las puertas es que la puerta va avanzando con el tiempo y van surgiendo otras nuevas puertas. Hay algo, un comentario de una argentina en Twitter, porque claro, a mí me enamora ver cómo ven la serie desde fuera en Argentina, en Brasil, y claro, si han captado algo que nos planteamos mucho con el tema de las puertas, que es el tema magia, el tema cabalístico. Las puertas de Salomón, o sea, hay un origen judío y de cultura y de parafernalia pseudocultural en ese sentido a la hora de crear las puertas. Pero vamos, tampoco le queremos dar mucha lógica, porque cuanto más lógica le des, más se te ve el cartón. Entonces, yo he recibido tantas críticas de paradojas, de que esto está lleno de agujeros de guión. Yo le decía, oye, pues tantos agujeros, ¿por qué sigues viendo la serie? ¿No? Tampoco vamos a enfadarnos, no la veas. ¿No? Pero claro, luego ve uno Interestelar y ve esa escena del pequeñito en la biblioteca por detrás y es que, vamos, te partes el culo de la risa. Perdón. Y te ves Regreso al Futuro y tiene unas paradojas importantes. Pero aquí solo se critican los fallos y las paradojas nacionales. No sé si me explico. Lo de fuera es todo maravilloso, ¿no? Que tenemos un problema con nuestro orgullo y con nuestra envidia en este país. Y la primera pregunta, la de Lazarillo, pues surge de una manera muy accidental, porque nosotros teníamos un capítulo que no pudimos hacer en la primera temporada y lo convertimos en un capítulo de la novela, que es el de Bernardo de Carpio, no DiCaprio, y que es un personaje que muchos dicen que es historia, otros que no existió, otros que sí, otros que no. Que se supone que fue el que mató a Rolando en Roncesvalles, ¿no? Y de repente teníamos ese capítulo y dijeron en televisión, muy bien dicho, y es que en una primera temporada vamos a manejar personajes conocidos, porque si no, en una primera temporada vamos a... Que luego fue relativo, pero el capítulo 7, bueno, sale la reina Isabel II de aquella manera, pero es una excusa, ¿no? Y entonces nos ocurrió lo de Lazarillo, la idea de el por qué ese autor, porque verdaderamente los expertos en literatura dicen que una de las grandes posibilidades es que fuera ese personaje, que le conoció, que lo desarrolló y que lo hizo. Entonces le dijimos, vamos a poner cara a ese posible autor. Pero está también documentado. El problema el capítulo de Lazarillo dio 1000 problemas. Sí, casi colapsa la producción de la primera temporada, porque hubo una primera versión en la que el guionista fue un guión por encargo, entonces de repente el final del guión no acababa como el propio Lazarillo. Entonces en la serie está prohibido, o sea, vamos a ver, la ficción la puedes ficcionar, pero está prohibido ficcionar una obra que acaba de una manera. O sea, si el Lazarillo acaba como acaba, acaba como acaba. Si de repente la batalla de Lepanto fue ahí, fue ahí. O sea, la historia no se toca. Lo que te inventas lo puedes reinventar, pero lo que está ahí, no, prohibido tocar, ¿no? Entonces hubo que cambiarlo y cambiándolo nos dimos cuenta de algo muy importante, que la fecha coincidía con la visita del joven emperador, futuro emperador Carlos, recabando dinero para que le nombraran emperador de la cristiandad, con la rebelión de los sacerdotes de los frailes de Salamanca. Y dijimos, pero ¿cómo podemos hablar de ese momento si no hablamos de lo que verdaderamente pasaba ese año en el sitio en el que estamos? Y hubo que cambiarlo 1000 veces por un capítulo que además, como todos, tiene muchas capas. Uno el Lazarillo, otro el tema histórico de cómo se vivía en aquella Castilla, que hay una frase literal que venía en la queja de los sacerdotes, que era el fruto del algarrobo lo comían nuestros caballos y ahora lo comemos nosotros, porque no tenemos que comer. Encima nos quitáis dinero para... Y hicimos un paralelismo con la corrupción actual, ¿no? ¿Os acordáis que era el capítulo en el que se encuentra un móvil en un yacimiento arqueológico y a partir de ahí te das cuenta que es un corrupto que ha huido al pasado para que no le juzguen aquí, ¿no? Y allí, claro, allí está como Dios. Pero eso surgió de esa manera.
Buenos días. Hola, ¿qué tal? Que quería saber cómo se os ocurrió el último capítulo de esta temporada, cuando cambiasteis todo Twitter y todo para que hiciera, no sé, como honor al nuevo ministerio de Felipe II. Que se cambió todas las redes sociales. Yo también me acuerdo de Twitter explotando de la maravilla que fue eso. ¿Cómo se nos ocurrió lo de Felipe? Pues es que claro, cuando estoy aquí no para engañar a nadie, sino para decir la verdad. Tenemos que hacer el último capítulo de la segunda temporada. La segunda temporada había sido, como todas, un infierno de producción y de tiempos. Y yo había notado algo que no me gustó de la segunda temporada, como no me gustó un poquitín de la primera, de que por falta de tiempo nos estamos yendo, se os ocurrió la segunda temporada con el capítulo del Alcázar, luego el de la boda, nos estamos yendo, después del capítulo de Houdini de Filipinas, por falta de presupuesto, porque el de Houdini nos arruinó, el de Filipinas también, estamos yendo a un poco de comedieta. Y no... Entonces ahí hice hincapié en 2 capítulos que levantaran el vuelo final de la temporada para decir a la gente que el ministerio es esto. Que fueron el de la vampira y las de sombrero, en el concepto de drama, y el de Felipe. ¿Por qué cogí el de Felipe? Porque acababa de escribir la novela y lo tenía todo documentado, no tenía que perder tiempo documentando, ya lo tenía todo. Y también porque oí en un debate en una emisora de radio a estos tertulianos que hablan de todo y no saben de nada. Algunos saben, pero son los mínimos. Hablando del pasado imperial de España, ¿no? La verdad es que me equivoqué de emisora, era una que no oigo nunca. Pero estaba conduciendo y ya no. Empecé a oír y ya me enganché. Entonces me hizo mucha gracia ese concepto ¿sabéis? Creo que hay un proverbio chino que dice nunca vivas tiempos apasionantes, o algo parecido. Como la idea de que hay tiempos que para la historia son maravillosos porque es una gran cantidad de acontecimientos, pero que si te pillan por medio estás jodido, ¿no? Entonces, una guerra... Entonces yo estaba oyendo aquello de el pasado de España como algo... Y decía, bueno, ¿y si trajéramos esa gloria del pasado al presente? A nivel de distopía. ¿Y si no tuviéramos constitución? ¿Y si no tuviéramos posibilidad de igualdad hombre-mujer? ¿Y si no tuviéramos...? Pues a lo mejor viviríamos un presente glorioso, pero que se le metan por donde les quepa, el presente glorioso y el pasado glorioso, ¿no? Entonces el concepto... Ahí surge la idea y dije, oye, pues Felipe. Y luego además Felipe es un personaje que para mí es maravilloso porque tiene tantas aristas, desde la juventud a la... Me permitía poner a una historiadora como Amelia frente a un personaje histórico. Una de las escenas que más he disfrutado escribiendo, ¿no? Que es un historiador contándole su pasado a un personaje histórico. Cuando le dice, ¿dónde está el Felipe que construyó bibliotecas, que se oponía a su padre, que etcétera, etcétera, etcétera? Y a partir de ahí, de hecho, el concepto está tan claro que si os dais cuenta hay una especie de engaño. Empezamos con la Armada Invencible en el de Felipe, pero luego en realidad tiene que salvar a Argüelles, que es un constitucionalista de Cádiz. Entonces ponemos cómo defendemos la Constitución de Cádiz y cómo en el viaje de vuelta ha pasado lo que ha pasado con Felipe y se encuentran con que no hay... O sea, que es toda una especie de dictadura continuada, ¿no? Con el mensaje de Navidad de Felipe II, con esa Hacienda sois todos, y demás. Pero sí, ahí se junta un poco la casualidad, pero la idea clara surgió de este concepto que a mí me ofende un poco de no querer ver nuestra historia críticamente e incluso con orgullo cuando toca. O sea, el cómo se hace guerra civil hasta del pasado o de la historia, ¿no? En vez de analizar lo bien que has hecho, lo malo que has hecho, de que no eres perfecto ni eres un desastre, que eres... pues cómo se utiliza el concepto del nombre de España cuando ni existía, o de Castilla cuando no existía, o de... Entonces, claro, aquí estamos
basándonos muchas veces en una desinformación y en una incultura que cuando ya de repente en un horario de máxima audiencia encuentras a dos señores que tienen carrera diciendo que esto es como cuando se dice que la leyenda negra, no sé si sabéis que hay una especie de grupo que está vendiéndole al gobierno generar una especie como, dice, como hacen los ingleses, una especie de relectura de la historia de España para acabar con esta leyenda negra que nos... Bueno, los ingleses tienen la BBC. ¿Qué creen que le diga? Y ellos pues tendrían, no sé, y los que quieren hacer eso nos implantarían una asignatura que sería catequesis general básica o algo así, ¿no? Entonces, claro, me ofende mucho eso porque España es la suma de gente muy distinta en todos los sentidos culturales, ideológicos y tal, y parece que España solo es de unos. Entonces, yo me considero un patriota. Pese a que el defensor del espectador de televisión española haya tenido cartas quejándose de mí como pro-árabe, comunista, tal. Yo me siento tan español como el que más. Tan de Usera como el que más, que es mi barrio. Tan de Cuenca, que es como mis padres. Tan catalán, porque he vivido y hablo catalán, he vivido en Barcelona y hablo catalán. O tan europeo, sobre todo. Y no me da ningún complejo reconocerlo, ¿no? Es decir, yo creo que algunos que no tengamos una ideología muy de aguiluchos, tendríamos que dar la cara diciendo que este país es nuestro, que nosotros somos tan patriotas como ellos, pero que además tenemos que propugnar la cultura para que ellos sepan de dónde viene verdaderamente esto, ¿no? Y en el caso de Felipe, para mí era una oportunidad de escribir de ello. Las pastillas son maravillosas. Me estoy hasta recreando. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas, mi compañero y mía, si avanzamos. La primera quería preguntarte... ¿Eres tímido? No, es que así no volvemos a perder tiempo. La primera, ¿cómo influyó la actualidad española, bueno, de nuestro país, si ayudó o perjudicó al desarrollo de las temporadas del Ministerio? Y la segunda tiene que ver con el último capítulo de la tercera temporada, donde aparece la figura de Chicho Ibáñez Serrador. Entonces, yo quería preguntarte si se utilizó a la figura del maestro de la televisión aquí en España, porque al final del capítulo aparece Chicho hablando a la cámara, como solía hacer en sus historias para no dormir, dando un discurso, ¿no? Y quería preguntarte si eso fue un poco anunciando lo que le estaba pasando al Ministerio del Tiempo, a la serie, por sus problemas para continuarla o demás, utilizar a Chicho como un mensajero, ¿no? ¿Tú qué crees? Vamos a ver. La actualidad no ha influido porque yo recuerdo que cuando se pasó el 1 de octubre y luego se emitió el capítulo de Suárez pidiendo diálogo, todo el mundo dijo: ¿qué doble lectura de la actualidad ha hecho el Ministerio? Y ya escribió: oye, perdona, que esto se rodó hace 4 meses, o sea, tampoco... O sea, no pasa el 1 de octubre y el 2 escribo y el 3 se proyecta, o sea, esto no es Mari Carmen y sus muñecos, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, que el Ministerio, pero no la actualidad del día a día, la actualidad del presente, claro. Es decir, tú cuando hablas de temas de historia tienes que ser muy respetuoso porque hay cosas que se hacen en un momento dado con la mentalidad de aquella época. Pero también tienes que comunicarte con un público contemporáneo y ese público contemporáneo vive en un entorno que yo creo que aparte tampoco es tan distinto. Problemas no, hombre, yo creo que alguno me hubiera cortado la cabeza con gusto. Yo recuerdo, y ahora que hemos acabado voy a hablar, yo recuerdo que cuando en el capítulo de la gripe española el personaje de la nueva subsecretaria le pusimos de diálogo muchas frases del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el ébola, es que para ponerse un traje no hace falta ir a Harvard o con tal, pues alguno se dio por aludido, ¿no? Lo cual yo pensé que sí, que iban a... Dije, me he pasado.
Probablemente me pasé, pero no, lo arreglé porque como intuía que iba a pasar algo en 24 horas, puse en Twitter un tweet que era: nadie valora la libertad ideológica y narrativa que me da Televisión Española en el Ministerio del Tiempo. Con lo cual, dicho ese tweet, ¿quién me iba a desmentir? No me lo podía desmentir nadie, con lo cual incluso se lo hubieran puesto como medalla y ya está, ¿no? Respecto a lo de Chicho, sí. Lo que pasa es que el capítulo de Chicho es un capítulo muy acelerado, en el sentido de como estoy muy cansado de hacer series de 70 minutos, hice 2 de 35, 2 capítulos de 35, que hubieran dado para un capítulo cada uno. El concepto del homenaje a las puertas de Anubis del Ministerio como agencia de viajes hubiera dado para un capítulo y lo de Chicho para otro. Nombrar a Chicho, a Jaime Armiñán o aquel momento de la televisión española de nuestros maestros, en un momento en el que la televisión española estaba mucho más cerca de la BBC, donde de repente se hacían obras de Tennessee Williams, se adaptaban telenovelas de Ibsen, o sea, que ahora tú lo llevas y, bueno, sales por una ventana de cualquier cadena, ¿no? Te traigo un Ibsen, ¿me entiendes? Entonces, es un poco rendir memoria a los maestros, y porque yo me he dado cuenta cuando a veces doy clases de guión, de que el guionista joven no sabe quiénes han sido nuestros guionistas. O sea, tú aquí sabes que JJ Abrams se cambia de pañuelo de cuello, o que el otro tal. Para que la gente no sabe quiénes son los guionistas sin los cuales esto sería imposible. Ana Diosdado, Anillos de Oro, Curro Jiménez, es decir, toda una serie de generación que hicieron series de 50 minutos, que eran verdaderos showrunners, aunque no existiera la palabra, y era un homenaje a esa falta de memoria, que para mí es tan importante, la falta de memoria a nivel histórico importante como del tema cultural. Es decir, yo creo que El Ministerio es una serie pop en la que, en la escena aquella maravillosa que hablábamos antes, que escribió mi hermano Pablo, de López recitando a Ariosto y Julián recitando a Leño, es una serie pop en la que es tan importante el empecinado como Luis Aragonés. Y esa es nuestra idea. Eso es en lo que sí nos parecemos a Doctor Who, ¿no? En eso, estrictamente. ¿Más? Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues yo quería preguntarte por qué la tercera temporada parece más oscura que las demás. Es más oscura. Es más oscura que las demás porque yo soy ilustradora y diseñadora gráfica y estuvimos haciendo mirando la paleta de color. Y yo estuve fijándome en la de las 3 temporadas del Ministerio y aparte de que las historias eran un poco más grises, también la paleta de color. Y dije, a lo mejor es por esto, porque a lo mejor va a terminar o porque está él representando algo y digo, no sé. No, si no hubiera terminado, la cuarta sería más luminosa, por contraste. ¿Me explico? Es decir, la paleta de color la elijo yo también. Es decir, que en ese sentido, bueno, elige el director, el productor, la cadena me da permiso, o sea, yo no llego allí y mando porque yo no soy el cliente, ¿no? Pero sí soy el productor ejecutivo de mi propia serie, con lo cual puedes decidir cosas. ¿Por qué más oscura? Porque tocaba. La tercera temporada, cuando se está viendo ahora fuera de un tirón, los comentarios que veo de fuera no la separan de las otras dos. La ven en un conjunto. La tercera temporada fue más arriesgada. También es la tercera, con la cual toda la gente que de repente no te soporta va por ti. Desde cuentas de tweets a, bueno, prefiero no entrar en detalles porque es artículos sin firmar, bueno, un montón de cosas. Eso es juego, no pasa nada, ¿eh? Y además de la queja solo sale mierda, con lo cual no me voy a quejar ni aunque me torturen. Pero la tercera temporada es oscura porque quise que fuera oscura, porque esta serie se hizo para hablar de España, de los españoles, y tocaba hacer primero, no habíamos hecho nunca una trama horizontal. Esta tercera sí la tuvo, la de las 2 sectas, que existieron de verdad, las 2 sectas, no es una invención. Y el lema es un poco la lucha a garrotazos de Goya, que es lo del cuadro, eso y el perro se me ha enterrado en la arena, que para mí definen este país.
desgraciadamente. Ya me hubiera gustado que lo definiera otro tipo de pintura, ¿no? Pero, bueno, pues es así. Entonces, y es oscura, y entonces la gente ahí se ceba un poco en la tercera temporada. Yo tuve muchos problemas incluso con mi propia gente y mi propio equipo para llevar la temporada a esa línea, ¿eh? Pero bueno, como es mía, la idea, pues la hago lo que yo considero, y si meto la pata, la he metido yo. Yo siempre dije desde el principio que esta es una serie en la cual si algo sale bien iba a ser de todos, pero si algo sale mal iba a ser culpa mía, y que era un honor, por fin, que un guionista pudiera decir eso. Porque eso implicaba una responsabilidad que por fin tenía, la de decidir. Esta tercera temporada, si hubiera arrancado como estaba planteada con el capítulo de los espías, luego con el de Goya y luego con el de Becker, y Hitchcock hubiera sido el capítulo 4, que era su verdadero lugar, si nadie hubiera dicho nada. Si en esos 3 capítulos que digo que hubieran venido antes de Hitchcock, yo hubiera podido mostrar una historia que ya tenía escrita de Julián obsesionado por encontrar al que había atropellado a su esposa, para acabar dándose cuenta de que era una víctima de 20.000 vicisitudes crueles del destino y no era un cabrón, y te quedas inculpable. No hay nada peor que quedarte sin culpable ni hijo de puta ni que justificar tu ira. Pues entonces tu ira y tú mismo se convierten en estúpidas, que es lo que en general es la ira. Una estupidez y una pérdida de tiempo. Muy entendible, pero una estupidez que no va a ningún sitio, ¿no? Si en esos 3 primeros capítulos hubiera podido contar lo que ya tenía escrito, de que Julián tenía un amigo invisible que era Lorca y que acababa llevándole a ver a Lorca a ver cantar a Camarón, todo lo demás la gente hubiera hablado por hablar, pero no hubieran podido decir ni pío. ¿Me entiendes? Porque hubiera sido tan potente como el Cid, tan potente como el primero de la primera temporada. Lo que pasa es que la tercera temporada fue muy complicada a nivel de producción. El mercado español ha crecido muchísimo, había muchas producciones y ibas perdiendo equipo, ibas perdiendo muchas cosas. Y al final lo que tú quieres contar no lo quieres contar. Pero lo que es la parte oscura hubiera seguido igual, curiosamente. Y otra pregunta era sobre el vestuario. Ya eres guionista, eres el historiador, tú te encargas de mirar lo del vestuario, No, tú no haces nada, ¿no? No, hombre. Si salen vestidos de los payasos de la tele ya me quejo. Vale. Pero en un principio toda la marca de vestuario, aparte de que teníamos un equipo que venía del cine, de movie y todo lo que es el arranque de la serie, que da una lógica de vestuario y tal, lo da Mark Vigil como director de la serie. Mark Vigil es, como digo yo, el tercer Olivares, y fue el que dio el añadido, el plus, que convierte el ministerio en lo que es. Y ahí lo supervisamos juntos al principio, pero cuando ya empezó el rodaje yo ya me tenía que dedicar a, no ya a escribir, sino a tratar con cadena, a conseguir actores, problemas que no te vienen, y si hablas tú vienen, cosas de estas, ¿no? Pero claro, cada departamento tiene su responsabilidad. Yo estoy contento del vestuario. Si quejas no son. Si yo tenía curiosidad por cómo se hacía eso. No, hay jefes. Yo procuro tener jefes de departamento muy buenos y dejarles trabajar. Es decir, que me informen, que me cuenten, y si hay algo que no me gusta, digo que no. Pero yo tengo la teoría de que tienes que dejar libertad a la gente para que hagan la serie suya, creen ellos, y tú no seas como una especie de dictador que va por ahí. No. Yo creo que hay que dejar que la gente haga su trabajo y solo si chirría, entras. No hay una única manera de hacer las cosas bien. Hay 2 o 3. Pero si otro te viene y te hace una manera bien hecha de hacer las cosas que no es la tuya, tienes que aceptarla. Porque está bien hecha, ¿no? Lo tuyo no vale más porque sea tuyo, no sé si me explico. Solo si distorsiona, ahí ya intervienes. Pero hay que ser, yo creo, muy abierto con ese tipo de... Se trabaja en equipo. En televisión, si no tienes confianza en tu equipo, es terrible.
Hola. Hola, ¿qué tal? Es por mera curiosidad, pero los guiños que aparecen a lo largo de la serie, por ejemplo, en el último capítulo, cuando metes la serie dentro de la serie y metes a Jaime Blanc, que es Salvador, como homenaje, o cuando aparece Jordi Hurtado, ¿son esporádicos a la hora de escribir el guión o es una fantasía que tú intentas, o sea, en plan, como que sí, me gustaría que pasase esto? Viene en el guión, lo vas escribiendo en el guión ya sobre la marcha. Yo siempre lo digo, hay guiños reconocibles y guiños que son del guionista para... me llega un guionista y a veces ni me avisan, pero me da igual, pues les iba a dejar igual. Hubo un guiño que hizo, por ejemplo, Carlos de Pando, un profesor suyo, en el capítulo de Hitchcock, cuando está revelando una foto, me enseñó un profesor y luego resultó que salió el profesor que estaba en Salamanca y dice, no, soy yo el profesor, ¿no? Y era él. Entonces, los guiños hay guiños, digamos, pop, pero en general vienen dentro del guión, no se añaden luego, van saliendo solos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el guiño de Curro Jiménez, que fue con el que empezó todo, ya marcaba un poco la marca de la casa. Y luego existen muchos guiños que son tan privados que no conoceréis ninguno. Curiosamente, perdona, hay gente que dice, no, cuando se emita fuera no van a entender los guiños. Claro que no. Pero, ¿y qué? Si es que es un problema... ¿Por qué todo el mundo tiene que entender todo? ¿Entendemos todos nosotros todo de la vida? ¿Sabemos todo de la persona que más queremos? ¿De nuestra amiga, de nuestro amigo? Si es así, vivís en un mundo terrible. Hay que dejar un margen al misterio, a la oscuridad y al secreto y a la intimidad. Esto es como el personaje del Guardián del Trecenteno, ¿no? Cuando dice al final, no le cuentes todo a nadie, porque si le cuentas todo deja de ser tuyo. Pues chico, esta moral del pecado y de no, yo te soy sincero y te cuento todo. Y le cuentas todo y entonces te ven tal como eres y te dejan. No sé si me explico. Claro, no, y luego es cierto que hay gente que no entiende, pero la serie está muy trabajada por capas. Primero para entretener, que es lo principal, luego no te conformas con eso, lo comentábamos antes, de repente pues calculo que gente que estudia literatura, cuando vio en el capítulo 2 a Víctor Clavijo recitar Ariosto, pues claro, se quedaría patidifuso, ¿no? Es decir, porque estaba estudiado todo perfectamente, o cuando de repente se cuenta que la cruz de Velázquez se pintó después de pintar el cuadro, pues los historiadores dirían, si se saben eso, ¿no? Y como la gente asocia que la gente que escribimos televisión somos tontos, incultos y ágrafos, entonces admiran, anda, pero si no son gilipollas, ¿no? Y no lo somos, no. Entonces ya vas acumulando información. Dicho esto, la gente decía, cuando la vean gente fuera no la va a entender. Yo siempre tengo dos anécdotas. Una, que durante la emisión teníamos subtítulos piratas en 14 idiomas, incluidos el ruso, el croata, el italiano, el inglés, el francés. Luego algo verían en la serie y entenderían cuando se molestaban en hacer subtítulos piratas para luego piratearla. Y luego que pese a esos guiños, que algunos son contemporáneos, otros son tal... a mí una de las anécdotas más bonitas que me han contado del ministerio es un amigo que fue a Moscú y en la Casa Española de Rusia decía que siempre hay algunos de los supervivientes de aquellos niños de Rusia, incluso con sus niños, sus nietos que le llevan allí a ver capítulos del ministerio. Y que el funcionario de allí dijo, lloran. Y si un día pregunté a un abuelo que por qué lloraba, y decía que era de emoción, dice, porque cuando veo esta serie estoy viendo mi España. Eso no hay dinero, eso está muy por encima de cobrar dinero. O sea, que alguien que añora España, que de repente está fuera toda una vida por unas tristes circunstancias, que parecen superadas, por cierto, ve eso, y eso le recuerda al concepto que él tiene de su hogar, porque la patria no es solo el sitio donde haces el servicio militar, eso es un equívoco.
La patria es el barrio, son tus recuerdos, son la gente que quieres, son ese estado de ánimo en el cual tú te sientes en casa. Y eso es la patria. Y tiene mucho que ver con el espacio físico donde vives, y con fronteras, y con muchas otras cosas. Pero cuando de repente nosotros generamos ese concepto de recuerdo de España a gente que probablemente no lleva décadas sin pisarla, a mí me parece más que 20 ondas seguidos recibiéndolo, de verdad. Buenas, Javier. Hola. Enhorabuena por la serie. Gracias. Y bueno, muchas gracias por el capítulo de Hendaya. La verdad es que me encantó la imagen que transmitisteis de Franco. La verdad es que ¿Sabes? Hace falta más. ¿Sabes que mucha gente decía, uy, qué voz le han puesto a Franco? Es que nadie... Exacto. Y decías tú, tío, pero tenía esa voz. Exacto. Gracias, de verdad. Claro. Entonces, claro, yo recuerdo, además eso, para que veas que el tema pop y la referencia es de ida y vuelta. Porque yo había visto en YouTube el vídeo este de Franco con su hija diciendo, buenísimo. Anda, hija, habla en inglés. Que por eso digo, claro, entonces hubo un momento, estábamos en el Museo del Tren, en Delicias, estaba ahí el que hacía de Hitler, el que hacía de Franco, el que hacía tal, y de repente, claro, los cámaras no han leído a veces el guión, le dicen, filma aquí, filma acá, pero no lo han leído. Entonces de repente, Franco dice ese texto que era, ¿sabe usted alemán? Sí, señor, sí. Pues menos mal, porque yo con el inglés me defiendo, pero el alemán... Menudo idioma del demonio. Entonces hubo un cámara, hubo que parar porque hubo un cámara que dijo... Entonces, claro, y además empezaban y se reía otro, o sea, no podían, tuvimos que parar, el director un cabreo, porque la gente decía, es que estoy viendo el vídeo de Franco con su hija. Es decir, o sea, tú haces eso y la gente ve, o sea, habría que hablar con Kandinsky cómo analizar este paso de... Pero sí que es una sensación de, a mí una imagen me genera un diálogo y ese diálogo genera a alguien que lo oye y la imagen que me genera. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Maravilloso. No, yo me enganché a la serie por ese capítulo, es impresionante. ¿Ha dicho Girlache? Ese es el momento cumbre de la serie. Ha dicho Girlache. Dime. La pregunta iba, sí puedes decirla, claro. ¿Ha habido broncas por parte de los jefes de Radio y Televisión Española en relación a cómo tratabas los acontecimientos históricos, los procesos históricos? Y la segunda pregunta es, ¿por qué centrar tanto la llegada de la democracia a España en la figura de Adolfo Suárez? Vale, allá voy. La primera, no. Pero no, eso no quiere decir que no haya habido gente que esté encantada de que no sigamos, estoy convencido. Porque yo cada vez tenía una queja del espectador y una queja del espectador y una queja del espectador, del defensor del espectador, y ya le dije un día, oye, ¿no se quejan de los informativos? Claro, los informativos todo el mundo le parece bien lo que ve, o... Entonces, que si el CID, bueno, lo del CID, bueno, se quejaron hasta del trato que le di a Charlton Heston en el capítulo del CID. En esa escena con Méndez Pelayo de más tonto y nace botijo y todo eso. Y yo estoy convencido de que sí, de que ha habido... Hombre, de hecho esta serie ha generado, sobre todo por parte de gente que solo lee la solapa del libro, es decir, que no ve la serie. Hay gente que dice, es que lo increíble fue que salió el mismo día en dos artículos, en dos periódicos distintos. Unos decían que éramos unos reaccionarios fascistas, que queríamos mantener la historia como estaba, tal. Se leyeron la sinopsis y... Pero el mismo día apareció en otro periódico diciendo que éramos unos rojos, que tal. Yo dije, vamos bien. Es decir, el mismo día te dicen una cosa y la otra. Yo lo que creo es que el departamento de ficción es tan culpable de que esta serie exista como nosotros. Y que la ha defendido hasta el límite. Y que ha evitado ninguna interferencia. Y yo creo que es memorable, ¿no? Que Televisión Española, la parte, digamos, profesional de tal, haya... yo creo que, ¿cómo no va a haber queja? Es decir, yo me reía mucho con un antiguo director de José Ramón Díaz, que
que tenía su ideología y yo tenía la mía, y yo le decía, cuando me proponía cosas, digo, que yo no soy, que yo soy un poco rojo. Y dice, no, decía, no lo he notado todavía hasta ahora, ¿no? Y se reía. Yo creo que el Ministerio durante una etapa era el ejemplo de que gente con ideología distinta podía trabajar juntos y tal, porque lo que se contaba allí era más allá del tema. Y yo creo que en ese sentido Televisión Española, a mí cuando me dicen el Ministerio del Tiempo en otra cadena, imposible, no hubiera sido tan libre jamás como en Televisión Española. Y eso yo, vamos, creo que hay que... Me vais a decir, bueno, pero entonces ¿por qué estamos como estamos? Porque es otro tema. Ahora mismo la ideología no es, pese a que hay mucho que arreglar en ese sentido histórico del concepto ideológico de derechas e izquierdas, ahora la ideología es el dinero. Y un concepto de... No es tanto una ideología política como una ideología de concepto televisivo. No sé si me explico, de concepto industrial o concepto creativo. Y en esa ideología en medio, Televisión Española nadie la está definiendo. Pero no es culpa de la gente que está dentro, es culpa de la gente que tendría que hacer que eso cambiara. Porque además todo el mundo cita a la BBC como referencia, pero luego no mueve nadie un dedo. No sé si me explico, pero no he recibido ninguna presión. Yo siempre, tanto en Isabel como en Víctor Ros, que era políticamente mucho más dura, Víctor Ros la primera temporada, o en el Ministerio del Tiempo, jamás he tenido presiones y he tenido todos los apoyos de la gente. O sea, en ese sentido que quede clarísimo, ¿no? Y yo adoro Televisión Española. O sea, yo creo que yo sé la camiseta que he visto, creo en la televisión pública a muerte y creo que hay que ayudarla con más presupuesto, y es que se la han dejado en una situación que yo creo que es muy complicada. Entonces, eso por un lado. Lo de Suárez, la gente me lo ha criticado mucho, porque claro, es un personaje muy cercano y tiene mucho que ver también con lo que han preguntado antes de los juro o no, que es la temporada. Yo tengo, o sea, hasta hace nada la gente decía, otra de la guerra civil. Cuando hablas de cine, dice, no, estoy harto de que el cine español hable solo de la guerra civil, o de que tal hable solo de la guerra civil. Pues siento decir a la gente que no han hablado lo suficiente, y que además lo que han hablado, lo han hablado mal hablado, porque quitando 2 o 3 películas, yo me he enterado de cómo un señorito rico descubre el sexo con la criada, pero no de la guerra civil. No sé si de lo colateral, no del tema. Yo siempre creo que tan importante como adaptar a Galdós y los relatos nacionales de Galdós, habría que adaptar alguna vez a Max Aub, que es para mí el novelista del siglo XX español por excelencia, quitando a Galdós, Baroja, o sea, ya cuando llegamos a... Y que en su campo de almendros, yo creo que cuenta lo que es verdaderamente... Pero no se ha rodado, y no se ha rodado porque duele mucho. Duele mucho leerle. O sea, yo lo he leído varias veces y sigo sufriendo leyéndole. O sea, y la gente no quiere sufrir. Pero claro, quien no quiere sufrir hace todo evasivo y acaba generando un universo a su alrededor que no es real. Entonces ahora mismo, y voy al tema Suárez, no me estoy yendo, ahora mismo se ha llegado a tal punto en el que tú dices, voy a hacer una cosa con la guerra civil, y la gente dirá, wow, otra vez, y no lo vería. Con lo cual todo tu mensaje se perdería, porque si nadie quiere ver lo que tratas por el vestido que le pones, tienes que ser pícaro. Yo creo que ahora hay que hablar de la transición. Que además, o sea, todo ese movimiento de la guerra civil, la gente en las cunetas, ¿por qué no hablamos de Viriato? Yo oí eso en un político, es decir, es lo mismo que Viriato. Pues hombre, no es lo mismo que Viriato. Porque hay algo que se llama generacional, de abuelo a nietos, y mi abuelo está ahí. No. Entonces, no se puede tocar la guerra civil, ya lo han conseguido, tiene mérito y lo han hecho de puta madre. O sea, ya, oye, ¿quieren hablar de una guerra? No. Vale. No. Vale, entonces, ahora la siguiente batalla es la transición. Explicar, ya que no nos dejan hablar de la guerra civil, ¿qué pasó después? ¿Y cómo fue la transición?
y nos llevaríamos sorpresas muy grandes. O sea, tenemos que hacer nuestro Deutschland 82, nuestro 1992, la serie italiana, nuestro Gomorra, nuestro Hijo del Tercer Reich en la transición. Y mi teoría en esa transición es que todo el mundo formaba parte de una especie de obra de teatro en la que todo el mundo cumplía su papel, que se estaba escribiendo desde fuera de este país, por cierto, y que hubo un personaje que se creyó su papel y se le fue de las manos. Y para mí fue Adolfo Suárez. ¿Me entiendes? Nadie... o sea, medidas como la utilización de la legalización del PC, como no sé qué, discursos... O sea, él llegó allí y dijo, ostras. Entonces yo creo que se le fue de las manos. De hecho, yo creo que el 23F, la derechización a partir de ahí, el abandono máximo de todo su partido, el dolor que le llevó a un Alzheimer depresivo en una edad impropia a tener Alzheimer, a mí me parece que viniendo donde venía, tal y cual, yo valoro a Adolfo Suárez porque desde la lejanía, y yo lo viví porque yo tengo 60 años, o sea, no es que me pille... a mí desde la lejanía me pareció el único personaje que no tenía una política de partido. Y de hecho se quedó sin partido, porque no tenía política de partido. Y yo creo que vivimos una cultura de políticas de partidos y de empleo de partido y de lo que ya sabemos, que para mí, aun con todos sus errores, me parece un personaje a recordar por alguien que dio la cara, que avanzó, que entra en un congreso y se levanta y dice, ¿qué pasa aquí? Y da la cara, que no se queda detrás, ¿no? O sea, a mí me parece que es un personaje que tiene muchos defectos, pero que tiene una gran virtud, que se creía lo que estaba haciendo y que creía que había un interés general por encima del partidista. Y por eso le considero un símbolo. Que el tiempo, más que por méritos suyos, por deméritos de quienes han venido después, le han revalorizado. Muy claramente, ¿no? Gracias. Aparte, ¿sabes qué pasa con Suárez? Lo que pasa con Lennon o con James Dean, que cuando les dejas de ver jóvenes, los tienes idealizados. Forma parte de la cultura pop. Es decir, ahora cuando ves a los Rolling Stones actuar en un concierto y dices, joder, estos yayos todavía ahí. Y bueno, tocan bien, pero dices, joder, tío, ya tienes una edad. No sé si me explico. Pero es esa cultura, en la youth culture, en la cual todos esos mitos son jóvenes porque son los más guapos, los más jóvenes y parece que no van a envejecer nunca, han envejecido y somos los primeros testigos que sabemos que han envejecido. Y claro, Suárez desapareció del mapa joven, porque no lo hemos visto después, porque estaba mal o por lo que fuere, ¿no? Y aparte de que luego murió relativamente joven. Entonces no sabemos que tiene, no lo hemos visto en un yate, no lo hemos visto en una reunión de Iberdrola, no lo hemos visto, no sé si me comprendéis. Entonces, claro, no hemos visto lo que hemos visto a todos los demás. Entonces, claro, al final se convierte en un mito como Lennon, ¿no? Como James Dean, de nuestra historia pop política, ¿no? Que también la hay. ¿Vale Sí, la...? gracias a la respuesta. Ah. ¿Quién? Ella final. Yo mi pregunta es sobre los actores. ¿Por qué esos actores? Por ejemplo, has dicho que Lope de Vega, Víctor porque es clavado. Sí. Pero, por no, ejemplo, bueno, porque Víctor yo siempre quería, no había trabajado con él y quería trabajar con él. Los actores, mira, es curioso, los personajes los crea Pablo, en el capítulo 1, y cuando me lo leo digo, mira, este actor es tal, este actor es cual, este actor es cual, este actor es cual, y me dijo Pablo, clavados. Y además Pablo, yo sí tengo mucha relación con actores porque yo piso plató y Pablo nunca le gustaba, es más de estar en el despacho escribiendo, era, ¿no? Y la suerte fue que todos los actores que yo quise, menos uno, lo dejo ahí el misterio, todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí y luego dijeron, pero esto no sale ni de coña. Pero todos dijeron que sí y luego salió y ahí estaban todos. Sí, todos los actores. Incluso yo llamo a Hugo en 10 minutos y pese a que su representante no quería, al final él dice sí. O sea, en ese sentido he tenido una suerte inmensa, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Tienes una pregunta ahí?
A mí, yo estoy encantado. Quiero decir a la organización que sí, en vez de comer nos tomamos un bocata y la gente sigue preguntando. Porque como yo aquí cierro ciclo, además me parecen unas preguntas maravillosas. Dime. Hola, enhorabuena por la serie. Gracias. A mí me gustaría saber si España es el escenario perfecto para la serie. O si se podía, es decir, ¿se podía haber dado esta serie en Francia, por ejemplo? Sin duda. Sin duda. Bueno, ahí tenía el gobierno de Vichy, sin ir más lejos. Es decir, y bueno, y muchas cosas más. Tienen más de una matanza religiosa interesante. Y en Inglaterra, aunque yo creo que el país ideal para hacer el Ministerio del Tiempo, para poder hacer capítulos, ya es Italia. Yo creo que Italia sería fantástico. Muchas gracias. Nada. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí. Bueno, no sé. Mi pregunta es sobre que a veces he visto considerar el Ministerio del Tiempo como una serie familiar. Y a mí me interesa saber... Es que es muy bueno. Dime. Soy fantástico, sí, la verdad. Dime. Yo digo por lo que he leído y las críticas, y también porque me interesa el aspecto de que esta serie ha servido para acercar una historia que no conocían más a los jóvenes que a los niños propiamente dicho. Entonces, mi pregunta era ¿hasta qué punto se ha pensado en enseñar esta historia no muy conocida a las nuevas generaciones, por así decirlo? En ningún momento. Es decir, mi hermano tenía un gran sentido del humor, tanto que estando mal y no pudiendo hablar y comunicándose a través de un ordenador que cogía la voz de lo que él escribía con la pupila. Recuerdo una tarde que oigo, joder, dice, hemos hecho una serie familiar sin darnos cuenta. Y sí, es así. Es decir, nosotros contamos y contamos con nuestro bagaje cultural y el de Anaïs Schaaf y el de Marc Vigil, que también es historiador y que era el director de la serie, sobre todo en el arranque, que es cuando sale todo muy fluido y muy puro. Contamos la serie que queríamos ver y que nos molaba con los conocimientos que teníamos nosotros y para adelante. Ya está. Es decir, y de repente... Lo que pasa es que sí somos muy detallistas y muy estructuralistas, es decir, documentamos mucho, jugamos todo con ironía, pero eso en realidad, después de haber crecido siendo unos fans obsesivos de la BBC y de la televisión española de antes de las privadas, viene dado, porque tú eres al final lo que has leído, la gente que has seguido, y también en este caso hay un elemento muy superior a todo, que era el que nos primaba de verdad, que era la situación de mi hermano. Yo creo que la serie, la primera temporada sobre todo, pero que la serie en general está marcada por el hecho de que quien tiene la idea original, aunque luego la desarrolláramos juntos y al final la escribí todo yo casi todo, se estaba yendo. Entonces por eso también en la serie hay, aparte de eso, que es muy importante, conceptos de enganche muy fuertes, como el sentimiento de pérdida, que es el personaje de Julián. El sentimiento de oportunidad perdida, de aquella, ¿por qué no hice aquello y si puedo volver atrás a arreglarlo? ¿Por qué no puedo ver a alguien que nunca le conocí nunca, pero que me hubiera gustado decirle que te quiero? O al final todo el mundo quiere viajar por el tiempo, no para salvar a Lope de Vega, sino para verse de pequeño, o volver a ver a su padre, o volver a su madre. Entonces juntamos eso, y eso nos preocupó mucho más el concepto emotivo que esto. Lo que pasa es que si haces las cosas concienzudamente, y esto que voy a decir queda muy feo, ¿no? Lo he dicho antes en privado, pero lo repito. Una serie es la suma de la cultura de quienes la hacen. Y luego sale todo fluido. No sé si me explico. Lo que yo entiendo la serie, yo respeto y entiendo las series que se hacen industrialmente. Es decir, voy a hacer una serie contra el Target para que yo vengo de hacer los Paco, los Serrano,
y 1000 fracasos, aparte de esos éxitos, ¿no? Y el Club de la Comedia. Pero yo vengo de una televisión industrial en la que he aprendido, en la que he valorado, en la que... Pero yo creo que hay series que pueden ser... Vamos a hacer una serie para jovencitos, ¿vale? Que se crean que un gran robo lo pueden hacer chavales de 20 años, ¿vale? Pues venga, te lo crees, vamos para allá. ¿Me entiendes? Y funciona porque el envoltorio cada vez es mejor, porque todo funciona mejor, porque es fantástico. Pero yo creo que hay que dejar también vía libre a las series en las que funcionan como novelas. En las que de repente el autor, o los autores, cuentan a su manera lo que quieren contar. Y les dejan. Eso es la HBO. Eso es la BBC. Eso son las grandes series de Netflix. Eso es lo que ha hecho que, aunque se sigan haciendo series industriales, se hagan cada vez más series industriales o no, porque las series top van tirando del carro. Y las series top son top porque les dejan a los creadores escribir su idea, su historia, sea oscura o no, ¿me entiendes? Y van tirando para adelante con su concepto. Y esa fue la idea. Ahora, si el que lo hace, si tú ves, por ejemplo, The Crown, que es una maravillosa serie que recomiendo a todo el mundo, tú ves un capítulo de The Crown y por un lado lo disfrutas y luego paras y dices, bueno, Peter Morgan, que es el guionista de toda la serie, ¿qué nivel tiene este tío? O sea, ¿qué nivel técnico, cultural? Y te das cuenta, cuando empiezas a verle, pues te das cuenta que es un señor que es que la gente dice, ¿qué tengo que hacer que me has pillado en plena tos para ser guionista o tal? Pues bueno, para ser guionista aparte hay que tener cultura, hay que estar leído, hay que estar sentido, porque tú no puedes escribir un sentimiento de alegría si no te has alegrado mucho, ni de dolor si no te ha dolido algo mucho. Hay transferencias emocionales que tiene que utilizar el actor, pero antes tiene que utilizar el guionista. Pero sobre todo, si eres un señor que no lee el periódico, que va por la vida con los cajos puestos, que tal, pues podrás ser un ciudadano que ya despertará, porque la vida te despierta siempre. Siempre te despierta. Y bueno, está una segunda pregunta que es de parte de un amigo mío Sí. que tampoco ha podido venir. Que él se ha quedado con la curiosidad de saber que si Salvador es el subsecretario, ¿quién es el ministro del tiempo? No, no hay ministros. Hay, legalmente, según la estructura administrativa de este país, hay sitios en los que el subsecretario puede ser el máximo, sin necesidad de que sea ministro ni secretario siquiera. Lo estudiamos eso, evidentemente. No vamos a... Bueno, su otra teoría ¿Tenemos era estudiado cuál era su otra teoría? Él tiene la otra teoría que tenía era que el ministro del tiempo era Jordi Hurtado, pero también sí. No. Jordi Hurtado es un amigo al que le pedimos un favor de vez en cuando y... no, mira, tenemos estudiado, para hacer una serie, por ejemplo, tienes que tener estudiado, por ejemplo, nosotros teníamos estudiado hasta qué pasa cuando un funcionario se jubila. Entonces tenía la opción de quedarse en su tiempo o de elegir una época en la que jubilarse. Pero quedarse ahí, definitivamente. Es decir, tenemos hasta tenemos planteado hasta todo el mecanismo interno de funcionariado del ministerio que no va a salir jamás. Pero lo tenemos estudiado porque era nuestra obligación. Es como cuando escribes un personaje, el personaje no nace cuando dice la primera frase delante de la pantalla. Tienes que saber de dónde viene. Tampoco te puedes poner muy pesado en el background y tenía un abuelo que le gustaba el Sevilla. Pues no, hombre, no. Pero sí saber quién es ese personaje, porque del mismo modo que una serie, es lo que te digo, es el resultado de quién es el que escribe con todo su bagaje, ese personaje del que estás escribiendo es el resultado de todo el bagaje de un personaje que te tienes que inventar, porque si no, no tendría lógica que racionara como tú lo haces racionar ante determinadas cosas. Una última pregunta, porque no tenemos que abusar de Javier. No, yo ya, con las pastillas estas, aparte de la tos, tienen algo más, ¿no? A saber. Me tengo que dar con la marca, porque vamos. Bueno, yo no quería hacer ninguna pregunta. Yo, como profe de historia, Gracias. no sé, como cierras ciclo, Sí. pues agradecerte lo que estás haciendo por la historia, por lo menos para enganchar a los alumnos a que no sea un clase de historia, por lo menos que sea a ver qué pasa. Sí, que sea un análisis crítico, un análisis y otra visión, otro punto de vista vivo, ¿no? Vivo, eso, sobre todo una historia viva. Pero insisto con la pregunta que me ha hecho,
tu compañera, que es que no había esa pretensión. Es decir, pero lo has conseguido. Sí, no, pero claro, no, que me parece estupendo, pero que tampoco voy a ponerme en plan butad, decir, no, nosotros queríamos entretener y lo demás ha salido solo. No, es decir, evidentemente sabíamos que había ahí algo para que pudieran pasar cosas. Pero es que hubiera sido tan pretencioso pensarlo, porque si lo hubiéramos pensado, era como decir, no, si todo esto que está pasando ya lo habíamos estudiado. Y me llamaría así, pues este tío cretino, ¿quién se cree que es? ¿No? Y sería un cretino. No, nosotros... Yo bastante tenía con que me diera tiempo, a ver si me daba tiempo a que mi hermano viera el estreno de la serie. No sé si me explico. Entonces, a partir de ahí todo viene dado, pero viene dado porque son muchos años de lucha, muchos años de decir que no, muchos años de decir quiero hacer esto y no otra cosa. Y al final, eso es lo que se ve en pantalla. Eso es lo que se ve en pantalla y son muchos años de tener las cosas muy claras en ese sentido, ¿no? Entonces, pero no es algo... Cuando tú haces las cosas como muy premeditadamente te salen mal. O sea, te salen de natural porque es el efecto lógico de toda tu lucha de muchos años y entonces eso funciona bien, ¿no? Pero, evidentemente para mí, como historiador además, el haber sido... Ya me pasó desde Isabel, ¿no? Que no... A mí, de hecho, no sé, me dijo, hay una anécdota cuando escribí el capítulo de Felipe, y lo había documentado mucho por la novela, creo que un heredero del duque de Medina Sidonia se planteó a un abogado que era amigo de otro abogado amigo mío, diciendo, oye, ponen a parir a mi antepasado, ¿qué hago? Digo, y le dijo el otro, déjalo estar. Porque claro, le sacó las cartas del duque de Medina Sidonia. Esa es la clave. Es decir, a mí de repente, en el caso hipotético de que alguien dijera, oye, que te estás ciscando en mi antepasado, no sé qué tal cual. Claro, le saco la carta al duque de Medina Sidonia que le escribe a Felipe II cuando vuelve de la Armada Invencible y se recluye en Cantabria. Y le dice, por Dios, le respeto, le adoro, le venero, eres mi rey, pero no me monto en un barco en mi vida más. Ya con eso ya dejas claro quién era el tío que dirigió la Armada Invencible, que la primera vez que se subió al barco se mareó, pero digo, atracado en puerto, en Lisboa se mareó, con lo cual los marineros debieron hacer así todos. Y lo siguiente que le vieron fue dando una charla de que no tenían que blasfemar ni en el fragor de la lucha. Y todo está escrito y documentado. Es que la gente... ¿Sabes lo bueno de hacer series de historia? Y que yo procrastino mucho, ¿no? Entonces, cuando estoy procrastinando me voy a documentar. Con lo cual me divierto mucho y me sirve para seguir escribiendo luego, ¿no? Y te encuentras cosas y cartas que dices, bueno, no es verdad lo que estoy leyendo, ¿no? Y luego trampas que haces al revés, ¿no? Divertidas. Yo... en un capítulo de Isabel, en una discusión política de si vamos a la guerra o no vamos a la guerra, entre Enrique IV y Mendoza, yo cogí el diario de sesiones de las Cortes Españolas de la época que escribió Isabel, y le puse a Enrique IV todo el discurso de Zapatero y al otro el discurso de Rajoy, lo cambié como de época y quedaba como Dios. Y lo hice aposta, ¿no? Diciendo, para que vean que cuadra y que no hemos cambiado tanto. No se dio cuenta nadie. Lo cual, claro, es para reírse, ¿eh? Pero dice, no se dio cuenta nadie, ¿no? Y más de un guiño privado de ese nivel de decir, si a la gente no le importa nada lo que tal, ya lo tengo comprobado. Muchas gracias. Gracias a ti.